gracias por concedernos la oportunidad de estar nuevamente en este lugar. Te rogamos que tu palabra, Señor, quede en nuestro corazón, en nuestra mente, dándonos luz, dándonos fuerza, alimentando nuestro espíritu, Señor. Así que ponemos nuestra vida delante de ti y que se escriba, Señor, tu voluntad en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos, por favor. Después de explicar, hermanos, el apóstol Pablo la situación que representa pretender regresar a un sistema religioso, definido Pablo aquí como esclavitud, habla ahora de la importancia, hermanos, que implica Jesucristo. Hermanos, a lo largo de toda la epístola, el apóstol nunca ha dicho que la ley sea mala. Por el contrario, Pablo ha establecido los lineamientos de importancia de la ley y de por qué la ley tiene la relevancia que tiene al ser la ley de Dios. Pero al ser tomada, hermanos, como un sistema de obras que puedan dirigir la mente a alcanzar la salvación, entonces Pablo dice, el problema no es la ley, el problema es el practicante. Esa es la diferencia. Y bueno, les dice, tanto están ahorita jactanciosos con la ley. Y Pablo se fue a la ley. Y no solo a la ley del Sinaí. Recordemos que se fue incluso hasta Abraham, donde inicia el pacto. Y desde ahí les empieza a desglosar, hermanos, la ley. Y nuevamente insiste esa parte de ustedes que quieren vivir bajo la ley, bajo la costumbre, les va a terminar por alejar de la gracia de Dios. Porque los va a llevar a depender de obras en lugar de depender de la gracia. La gracia viene de Dios. Lo que la ley prometía es Jesús. Así que si hemos llegado a Jesús, veremos la ley entonces como algo dado por Dios para cuidado. En la escuela dominical estuvimos viendo mucho tiempo, hermanos, acerca de la ley de Dios. Por ejemplo, nuevamente empezamos a la creación al principio. ¿Cuál era la primera y única ley en el huerto del Edén? No comas del árbol, no te acerques. Esa era la ley. Y como tal, hermanos, implicaba una mente enfocada en lo que Dios quiere. Pero esa ley, hermanos, era para cuidado mutuo, una buena relación. Y si podemos desglosar el decálogo, y si podemos desglosar, hermanos, todo Levítico, nos vamos a dar cuenta que en esencia es lo mismo. Pero el problema, hermanos, es cuando ponemos de lado a Dios, ponemos de lado la palabra de Dios y nos enfocamos en la cuestión práctica de un sistema religioso. Y ese ha sido, hermanos, el conflicto con todo grupo que tergiversa la palabra de Dios. O mejor dicho, que mal interpreta, mal enseña la palabra de Dios. Y Pablo dice, terminan siendo esclavos. Dice aquí en el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo dice, en Cristo tenemos libertad, pero hay un problema con la ley. Ahora, además de esto, hermanos, recordemos esa acusación que el Señor Jesús hizo de continuo a los maestros, a los ancianos, a los doctores de la ley, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los ancianos. Fíjense bien todo el sistema. ¿Y sabe cuál era la acusación? Han invalidado la ley de Dios por su tradición. Y se atrevía a decirles, erráis porque ignoráis las escrituras. Hermanos, para el tiempo de Pablo había una práctica muy marcada con aquello que le llaman la tradición oral, que hasta la fecha los grupos de raíces hebreas tienen.
Es que eso va precisamente por la tradición oral. El alajá le llaman ellos. Ahora ya algo bien interesante en esto, hermanos. Porque por atender estas tradiciones han dejado de lado la interpretación bíblica. Recordemos que la Biblia explica la Biblia. Y entonces Pablo dice, se han puesto un yugo. ¿Sí se acuerdan que es el yugo, verdad? La madera que le ponen a los animalitos, ya sea 2 mulitas, 2 burritos, 2 bueyes, para arar la tierra. Resulta que Pablo dice, ese yugo que ustedes llegaron y les pusieron, y ustedes bajaron la cabeza y se lo dejaron poner en la ley, pero en un contexto erróneo, en un contexto esclavizante. Porque recordemos que incluso Jesús mismo nos invita a ponernos su yugo. ¿Cuál es la diferencia? Que este yugo es esclavitud. Fíjese bien. El esclavo no tiene voluntad. El esclavo, hermanos, ha perdido el criterio de opinar. Ese es el yugo judaizante. Ya no te deja razonar. Ese es lo que estaban haciendo estos maestros aquí. Pero Jesús llega, Jesús, el autor de la gracia, y dice, llevad mi yugo. Pero Jesús dice, mi yugo es fácil. Fíjense bien en el contraste. Aquí Pablo dice, el yugo que les están poniendo los judaizantes es esclavitud. Pero el yugo que viene de Jesús, hermanos, es salvación. Y el del Señor, incluso la carga, es ligera. Entonces hace un contraste con estas iglesias cristianas. Recordemos que mínimo eran 5 iglesias aquí en Galacia. Y dice después, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Cuál es el objetivo de esto? No les va a servir de nada. ¿Para qué están buscando a Cristo si quieren depender de las obras de la ley para la salvación? Hermanos, el ladrón en la cruz es el mayor ejemplo de lo que significa la gracia. Porque ese cuate que estaba ahí colgado no tuvo tiempo de bajar y cumplir el alajá, no tuvo tiempo de bajar y circuncidarse, no tuvo tiempo de nada. Lo único que hizo fue abrir su corazón y confesar que creía que Jesús es el Señor. Él fue el primer salvado por la gracia de Cristo en la cruz. Eso es gracia. No depende de nuestras obras. Nuestras obras son resultado de vivir en la gracia. Pero es interesante, dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Santiago corrobora esto en capítulo 2. Si pretendemos hacer la ley, pero descuidamos uno solo, ¿qué creen? Ya violamos toda la ley. Entonces, ¿de qué nos sirvió? Así que Pablo dice, bueno, ¿quieres hacerlo? ¿Y quieres darle, aunque ya estoy circuncidado, estoy bajo la ley? Pero si violas uno solo, no te sirve de nada. No te sirve de nada lo que estás haciendo. Así que esto es interesante. Y dice, de Cristo os desligaste, ya no tienes nada que ver. Ahora te toca esforzarte para ganar tu salvación. ¿Y saben cuál es la triste realidad, hermanos? Que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no sirve de nada lo que hiciste, te desligaste de Cristo. Los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído, ustedes ya no quieren. Hermanos, no están diciendo que haya algo gravoso en la ley, sino que nuestro corazón debe estar puesto en el autor de la ley, no solo en la ley. ¿Qué importancia tiene, hermanos, que tomemos en serio nuestro tiempo devocional, nuestra lectura de la palabra de Dios? Llegaron con estos eran cristianos, iglesias, y llegaron, hermanos, falsos maestros con credenciales falsas, porque Pablo ni siquiera los autoriza a ellos. La iglesia de Jerusalén no los mandó, no los autorizó, y llegaron, y esta iglesia, hermanos, terminó creyendo. Y si de veras es cierto, ¿por qué hay tantas iglesias, hermanos, que han dejado de buscar y de predicar la palabra de Dios? Hermanos, la respuesta para mí es una: no tenemos nuestro corazón en la palabra de Dios. Y cualquier cosa que tergiversen de la Biblia y le pongan una lucecita aquí nos deslumbra, porque no conocemos la palabra de Dios. Eso fue lo que pasó aquí. Dicen 5.
Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Mire, hay una diferencia. Nos guían nuestras obras, nos guía el Espíritu Santo. Y lo que nos da, hermano, no es esclavitud, nos da esperanza. Y nos brinda justicia. Toda la charla que hace la ley, pero enfocada correctamente. ¿Quién nos ayuda a entenderla? El Espíritu Santo. ¿Qué diferencia, hermanos, de aquel que tiene que regresar a hacer obras, a hacer prácticas, preocuparse por sí o por no? Aquel que está guiado por el Espíritu, porque en Cristo Jesús, mire, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué significa esto? Pablo dice, hagan, dejen de hacer. Pablo, hermanos, era judío, él estaba circuncidado. Y aquí está hablando de cómo el Espíritu llega al que no está circuncidado, como llega al que está circuncidado. Esto no fue un conflicto entre el concilio, hermanos, en Hechos. ¿Se acuerda? Porque si hay unos hermanos, los apóstoles, el pastor que estaba, Santiago, hermano Jacobo, llegaron a un acuerdo, ¿sabes qué? Que Pablo, que Bernabé vayan a la incircuncisión. No tienen por qué obligar a la gente a circuncidarse. Nosotros nos vamos a encargar de predicar a Cristo en la circuncisión. ¿A quiénes? A los judíos. Entonces, ni siquiera, hermanos, para la iglesia de Cristo, para los apóstoles significaba un problema. ¿Estás circuncidado? No. ¿Estás circuncidado? Sí. Bueno, eres cristiano. Así quédate. Jamás fue una encomienda. Vayan y circunciden. Hermanos, de hecho, no sé si están leídos precisamente cuando llega el imperio griego y conquista, hermanos, toda la región de Europa, de África, de Asia, y se ponen de moda los juegos deportivos. No sé si sabía, eso se hacían, los atletas lo hacían completamente desnudos, porque no había nada que ocultar ni avergonzarse, era el concepto. Pero había muchos judíos, fíjense bien en esto, que querían participar en los juegos. Pero como eran judíos no los podían dejar porque no eran griegos. ¿Sabe qué hacían los judíos? Practicaban cirugías para ocultar la circuncisión. Porque se ocultaban judíos por cuestiones de ego, por cuestiones, hermanos, de hobby. Estaban dispuestos a sacrificar aquello que aquí resulta, no lo puedes hacer. Por eso, como para decir, la práctica judaizante es la mejor, hermanos, tenemos que conocer la historia y darnos cuenta que no fue así. Estos maestros solamente, hermanos, no llegaron a decir tienen que cumplir la ley por amor a ellos. Llegaron a decirle tienen que volver a la ley para arrogancia suya. Hicimos que la iglesia cristiana se hiciera ahora judaizante, porque eso era lo que estaban haciendo en estas iglesias. Pablo se molesta, yo entregué mi vida, fui azotado, fue por la causa de Cristo. Y de repente llega alguien y les habla de otra cosa y ahí van. Por eso nos dice así, miren el versículo 7, vosotros corríais bien, iban caminando bien en la vida cristiana. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué llegó este punto en la iglesia? ¿Qué fue lo que hicimos mal al guiarles? Dice Pablo, me esforcé, lo hice. Y de repente ya no quiere buscar. ¿Qué hice mal? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto no es de Dios. Esto no tiene nada que ver con el Señor. Y les advierte un poco de levadura de toda la masa. Miren, se dejaron contaminar un poquito y ahora ya están dándole la espalda a Jesucristo. ¿Ya ha visto una masa que le han puesto levadura y la dejan reposar tapadita? Se esponja. Y no le echamos a todas, solo fue poquito, se revolvió y suficiente, porque se impregna toda la masa. Pablo dice, eso fue lo que pasó. Pero dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Pablo todavía tiene esperanza en que estas iglesias buscarán a Dios. Más el que os perturba, y aquí ya está enojado, llevará la sentencia.
Quien quiera que sea Pablo, a mí no me importa quién haya sido. ¿Sabe qué? Hizo tropezar a la iglesia. Y Jesús mismo decía, cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos, mejor le fuera atarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse en lo profundo del mar. A cualquiera que tenga la osadía de pervertir el Evangelio de Jesucristo. Pero para poder estar pendientes necesitamos nosotros conocer el Evangelio de Jesucristo, comprender el Evangelio de Jesucristo y amar el Evangelio de Jesucristo. Y yo, dice en el 11, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si algo vemos en Pablo, hermanos, es que él era fan de la cruz. Predicaba la cruz de Cristo y él decía que la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, hermanos, es poder de Dios la predicación de la cruz. Y no es que me viera con una cruz caminando, miren, crean en la cruz. No, Pablo hablaba de la esencia del sacrificio de Cristo, del poder mirar una cruz y comprender el amor de Dios por mí, de saber que Jesús estuvo ahí por culpa mía. Pero dice entonces, bueno, a ver, suponiendo esto, ¿por qué me siguen persiguiendo? Si es que, como algunos van a empezar, recordamos que a Pablo lo calumniaron muchísimo. Si estoy predicando la circuncisión, como algunos dicen, o como le están haciendo creer que yo también participo, entonces, ¿por qué me persiguen? Hermanos, la predicación de la cruz fue perseguida desde el inicio. Y Pablo dice, yo lo puedo decir de primera instancia. No, la circuncisión no fue perseguida. La predicación de la cruz. Y aquí es donde dice, mire la forma, Pablo está enojado. Y está enojado con estos maestros. Dice en el 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Aquellos que llegaron a decirles que se tienen que circuncidar. La palabra aquí, hermanos, que aparece mutilarse, literalmente debería haberse traducido, se castrarán. Si tanto quieren presumir de una vida así, que se quiten todo, ¿para qué están jugando? Pero no lo hacen. Dice Pablo, no lo hacen, solo son convenencieros. Solo están buscando robar almas. Porque así, hermanos, ¿se ha fijado que esa es la forma de operar de toda secta? O sea, realmente llega y busca, se infiltra y contamina. Y si bien la iglesia no es transformada en su totalidad, por lo menos sí se llevan una gran parte. Si pueden lograr que toda la iglesia cambie de giro, lo van a intentar. Eso fue lo que estaban haciendo aquí. Pero si la iglesia persiste en correr bien, como dice Pablo, lo que van a hacer es salir, pero robarse almas. Así es. Hermanos, el ladrón no viene solo para robar, matar y destruir. Esos mismos son estos que dice Pablo, ojalá de veras, si tienen la arrogancia de decir, miren, les traje conquistado, quítense todo, ya, si de veras están con ese pensamiento. Pero volvemos al punto, no lo hacen. Pablo está enojado. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, miren. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. De esto, hermanos, cuando hablamos precisamente, cuando Pablo menciona el objetivo de haber escuchado la voz de Dios y encontrar libertad, lo mismo Pedro dice, no usemos la libertad como libertinaje, que no es lo mismo. Entonces nuestra libertad, hermanos, radica en no estar esclavizados en o para, sino que nuestra libertad sea la oportunidad de actuar por esto que Dios nos ha dado, esta virtud que Dios nos ha dado, y por esta definición que Dios nos ha dado, amor. ¿Cómo define la Biblia el amor? Dios es amor. Así que ese amor, esa presencia de Dios es la que nos lleva a nosotros a actuar como hermanos. No un concepto erróneo de leyes. Y resumen, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, Pablo responde lo mismo que le dijeron a Jesús. ¿Cuál es el principal mandamiento, maestro? Le dijeron a Jesús. ¿Se acuerdan? Y Jesús
Jesús les dijo, ¿sabes qué? Te voy a resumir toda la ley. ¡Toda la ley! Amarás a Dios por sobre todas las cosas. El segundo es el tercero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuevamente lo que iniciamos. El objetivo de la ley, hermanos, era que tuviéramos armonía nosotros bajo una perspectiva espiritualmente dirigida por Dios. Para que hubiera orden, no matarás, no robarás. ¿Y qué le afecta eso a Dios? Si se fijan, la ley que Dios nos da es para poder coexistir en una armonía limpia, pura y edificante. Así que Pablo dice, ocupen la ley para lo que es, no para pretender alcanzar el cielo, sino para mostrar el amor de Dios en nosotros. Si lo hacemos al revés, tenemos este conflicto en las iglesias de la gracia. Ahora dice, fíjense bien cómo termina esto. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Pablo usa el concepto de animales enjaulados, que están adentro y no pueden hacer nada, y por estrés, por enojo, por hambre, por frustración, se terminan lastimando entre ellos. Pablo dice, fíjense bien la diferencia. Lo que Cristo vino a dejarnos a través de la gracia, explicándonos la ley a través de Cristo, reditúa en amor, en edificación y cuidado, en amor unos a otros. Pero lo único que trajeron estos falsos maestros fue lograr que se estén comiendo entre ustedes. Hermanos, y no hay nada más atractivo para el diablo y para el mundo que ver el canibalismo cristiano. Cuando la misma iglesia se está comiendo. Así que Pablo hace un contraste muy grande. Si queremos entender cuál debe ser nuestra conducta ante la ley, lo que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en Dios, poner nuestro corazón en Jesucristo y dejar que el Espíritu Santo nos hable precisamente en esto. Porque por gracia somos salvos por medio de la ley. Lo dice cuando escribe en Efesios. Debemos de tener, si Dios nos permite, un recorrido por Efesios. Por lo pronto Pablo dice, tengamos cuidado. Si no prestamos atención a lo que dice la ley y enseña la ley conforme a la voluntad de Dios, terminaremos divididos, separados y lastimados. Así que más vale entender y estudiar la palabra de Dios a la luz de la palabra de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la explicación que el apóstol nos brinda para sostener nuestra convicción en ti, Señor. Lo que tú como nuestro Salvador lograste, hiciste y nos otorgaste solo por fe. Enséñanos a conducirnos conforme a tu palabra. Agradecerte por tu palabra, pero también atesorar y obedecer tu palabra. Para que nuestro corazón permanezca fortalecido, Señor, conforme a tu voluntad. Ponemos, Señor, nuestro corazón, ponemos nuestra iglesia en tus manos, y que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en todo momento, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.